Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches, aquí empezamos, amigos. Resolver la crisis interna de la Asamblea por los cuestionamientos a Guadalupe Llori y la voluntad del gobierno de enviar una nueva versión de la ley de inversiones coparon la reunión del ministro de Gobierno y jefes de bancada legislativa que se cumplió este jueves. Tanto el ministro de Gobierno como los jefes de bancadas legislativas, excepto Pachacuti, que se excusó, coinciden en que este es un nuevo momento político y buscan encarar el problema más urgente: la presencia de Guadalupe Llori en la presidencia del Legislativo frente a los cuestionamientos de varios sectores políticos. La presencia de la presidenta Llori en este momento se convierte en un obstáculo para que la Asamblea pueda seguir trabajando. Es así de simple. El ministro de Gobierno admitió ese como un problema urgente a resolver antes de acordar una agenda política. Dijo que eso se debe solucionar en un acuerdo de las 5 bancadas representadas en la Asamblea. Nuestra posición de la bancada del Acuerdo Nacional compartida con el Gobierno es que no se trata de una persona, se trata del funcionamiento en general de la Asamblea que tiene que ser resuelto. Y eso pasa por un acuerdo que, de ser posible, debería ser entre las 5 bancadas. Porque cualquier otro escenario nos podría derivar a otro escenario de inestabilidad. Y en presencia de la prensa empezaron a surgir los temas que finalmente se pusieron sobre la mesa de diálogo. El ministro de Gobierno dijo que el Ejecutivo piensa reenviar el proyecto de atracción de inversiones que le negó la Asamblea. Una vez superados los temas institucionales por parte de la Asamblea, nos parecería sumamente importante poder trabajar probablemente una nueva versión del proyecto de ley de inversiones y empezar a discutir la reforma laboral. Las bancadas de UNES, el oficialista Creo y la Izquierda Democrática se sumaron a la necesidad de buscar acuerdos y se puso sobre el tapete la necesidad de legislar para combatir la inseguridad. Y ese fue el tercer tema de una mini agenda entre el Ejecutivo y el Legislativo. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El Servicio de Prisiones reconoce varios errores en la actuación de su abogado en la audiencia de habeas corpus en la que se concedió la libertad a Jorge Glas. Aclaran que el ex vicepresidente nunca fue trasladado a otro centro durante las manifestaciones del Turi, tal como dijo el propio abogado de la entidad. Que se sienten como un pararrayos sobre el que recaen todas las críticas, dicen desde el SNAI, pero que han hecho lo que debían, aseguran. Se realizó todo lo que tenía que realizar. Pero lo cierto es que hay dudas. ¿Por qué su abogado no dijo oralmente en la audiencia que se oponía a la decisión de liberar a quien custodiaban, al ex vicepresidente Jorge Glas? Pero sí hizo constancia de la gestión que se iba a desarrollar. Y por eso el SNAI Planta Central presentó el escrito de oposición a esa resolución. Desde el SNAI aseguran que presentaron un documento donde anticipaban que iban a apelar una vez sean notificados. Y luego hicieron un alcance y una apelación completa. Pero hay más cosas que aclarar. Según la sentencia transcrita, el propio abogado del SNAI da argumentos a la defensa de Glas para señalar que está en peligro, al decir que durante los enfrentamientos en el Turi fue trasladado a otra cárcel. Pero lo cierto es que Glas jamás salió de prisión. Desde el SNAI dicen que su propio abogado confundió los términos. A lo mejor en ese tema, lógicamente contextualizado del evento como tal, utilizó ese término de traslado para la movilidad o el desplazamiento interno, más no externo. Parece que este error le ayuda precisamente al ex vicepresidente. Al parecer sí. O sea, se acogen de este error, pero existen muchos vicios muchos vicios formales. En el SNAI reconocen que su defensa no fue la mejor. Sabemos que el no ser un buen profesional no es considerado tampoco una infracción, pero sí se están haciendo todas las gestiones a la interna del SNAI para poder, en este caso, tomar las medidas respectivas que puede llegar hasta la destitución. Por ello abrieron un expediente administrativo para, de ser necesario, sancionar al abogado y entender si sus errores fueron involuntarios o no.
Además, sostienen que no han presentado una queja ante la judicatura en contra del juez de Manglar Alto, porque lo hicieron en la apelación, y que cualquier persona o entidad que se sienta perjudicado podía quejarse. Procuraduría, Fiscalía, todas las... ¿El Ministerio de Gobierno? Si usted está interesada en poner el Ministerio de Gobierno... En la apelación que presentaron ante los jueces de Santa Elena sostienen que del SATJET el proceso de Glass suele desaparecer y que les notificaron a las 8 de la noche de una audiencia que se realizó a las 10. Y finalmente, prometen que esta vez sí tendrán una buena defensa en la apelación al habeas corpus, que le dejó salir de prisión a Jorge Glass. Dayana Monroy, 24 horas. Y polémica por la concesión de un habeas corpus y nuevamente en la unidad multicompetente de Manglar Alto. Esta vez se trata de la jueza Erika Moriel Santillán, quien concedió habeas corpus en favor de un ciudadano holandés y lo dejó libre a pesar de no tener competencia, pues el holandés estaba requerido para extradición y su caso estaba a cargo del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Ante esto, Saquicela ha reaccionado con indignación y pedirá sanciones administrativas y penales. Yo me encuentro conociendo un proceso de extradición. La policía, por disposición mía, le detiene. El señor se encuentra privado de la libertad a órdenes del presidente de la Corte Nacional de Justicia por proceso de extradición. Extrañamente, sin que se me notifique, sin que me hagas saber en lo más mínimo, una jueza de Manglar Alto concede el habeas corpus al ciudadano. He adoptado 3 decisiones. Primero, ordenar la inmediata detención del ciudadano requerido por extradición. Segundo, disponer al Consejo de la Judicatura que proceda a la suspensión de la jueza y a la investigación en el ámbito administrativo. Y tercero, he dispuesto oficiar a la Fiscalía General del Estado para que inicie una investigación. Junior Roldán, alias JR y segundo al mando de la organización Los Choleros, se negó a ser trasladado al hospital Abel Gilbert Pontón, suburbio de Guayaquil, porque teme por su vida y su seguridad. Al privado de libertad se le concedió la noche del miércoles un habeas corpus de manera parcial para que sea movilizado a una casa asistencial y no al Cantón El Triunfo como él deseaba. Al respecto, Roldán aseguró que va a apelar la decisión del juez. Conversaciones entre el equipo de Miguel Ángel Nazareno, alias Don Nasa, y varios de sus clientes revelan la forma de operar y la participación de militares en la captación ilegal de dinero de Big Money. Mientras tanto, la Fiscalía apeló la decisión de un juez de Los Ríos de sobreseimiento a las personas investigadas. El día que Don Nasa fue encontrado asesinado fue el mismo día que un juez de Los Ríos sobreseyó a Nazareno y a sus cómplices. La fiscal a cargo explica que no se quedaron conformes. Fiscalía apeló la decisión, estamos a la espera de que se suba el acta de resumen de la audiencia. Fueron varias las pericias presentadas al juez, por ejemplo, los recibos de la captación de dinero. Varias ocasiones de recibir el dinero, entregar el dinero aparentemente con el interés que se habría pactado y posteriormente volverlo a reinvertir. Y aunque la captación habría sido mucho mayor, entre estos recibos la Fiscalía encontró 19 millones de dólares y esta pericia con los ingresos y depósitos de la captación en efectivo fue presentado al juez, pero también presentaron las maneras en las que se ofrecía la captación y los beneficios. Por ejemplo, este video de Nazareno circulaba en redes sociales. Esta plataforma es una plataforma rentable, segura, donde todos ustedes pueden venir a hacer sus inversiones y nosotros garantizamos su dinero en tan poco tiempo. Y las conversaciones judicializadas demuestran las acciones de captación y los pagos entre trabajadores y clientes. En este chat, por ejemplo, el cliente Don Mina pregunta a Suárez, colaborador de Big Money. Edgar, hazme un inmenso favor. Envíale el número de cuenta de Nazareno del Pichincha y la cooperativa Jeff. Favor especial para hoy, pero es para un depósito urgente. En la misma conversación, 2 días después, el cliente Don Mina le escribe. Ayúdame averiguando a qué hora van a cancelar para que vaya mi esposa a ver y duplicar el dinero. Tranquila, mija, que yo le paro con algo yendo. Suárez le responde. Escúcheme, a los militares van a cancelar en el cuartel. Ahí hable con mi tío. Se entiende que Don Mina es militar.
Con otro cliente, Suárez responde así a una inquietud. Le explico. Supongamos que invierte $500, ¿verdad? El dinero se lo pone a trabajar en venta de madera y cosas así. Cosa que en una semana a lo mucho se le dobla el dinero que invirtió y se le descuenta el 10%. Como quiere, en total es $950 que se le entrega. Fiscalía identificó también en un mapa nacional en qué provincias del país hubo recibos. En Los Ríos 866, en Guayas 193, en Chimborazo 9, en Manabí 67, en Pichincha 221 recibos. Con esto, más todas las pruebas documentales, también de instituciones bancarias, la UAFE, superintendencias y más, Fiscalía habría aprobado la captación ilegal. Sin embargo, el juez tomó esa decisión con falta de fundamentación jurídica. Una más de la justicia ecuatoriana. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, confirmó que además de acciones administrativas se iniciaron procesos penales en contra de los policías que aparecen en un video de presunta captación ilegal de dinero. Si bien la captación ilegal de dinero no es algo nuevo, por los últimos sucesos nos enteramos de la existencia de la captadora de fondos Renacer, de Don Marquito y de Don Dieguito, pues los videos circularon en redes sociales y en estos los protagonistas eran miembros de la Policía Nacional. Esto es Renacer, esto es del esfuerzo o de la bendición de Don Marquito y de Don Dieguito. Le agradezco a Dios por haberle puesto en mi camino. Y después de que este jueves se allanaran 7 viviendas de presuntos integrantes de la captadora en Quito y Guayaquil, sobre esto habló el ministro del Interior, Patricio Carrillo. Esperemos que del procesamiento de toda esta información obtengamos las certezas necesarias para entregar a la Administración de Justicia y obtener las boletas de captura. En el operativo se incautaron más de $10.000, celulares, laptops y una caja fuerte. Esto será judicializado y pronto se conocerán más detalles de la información que puedan contener. Entre los sitios allanados consta un gimnasio en el Valle de los Chillos. Este sería de propiedad de uno de los cabecillas y en su publicidad está el logo de Renacer. Sobre los policías que aparecen en el video, confirmó el ministro que iniciaron ya acciones administrativas. Para, utilizando el reglamento de disciplina, proceder con ellos, respetando el debido proceso, pero también se iniciaron las acciones penales. La investigación lleva al menos 2 meses. Esta inició a partir de una denuncia por estafa. En este caso no sabemos quiénes más están involucrados. Se han identificado a 2 uniformados de la Policía Nacional, pero esperemos que la información que ahora se obtuvo de los allanamientos nos permita determinar más identidades. Este tipo de negocios ilícitos, como ha sido el caso Big Money de Miguel Ángel Nazareno y otros, proponen al menos duplicar el monto invertido. Son varias las personas que han confiado en este sistema. Sin embargo, finalmente, una vez estafadas, explican cuál es el modus operandi. La primera te enganchan, te pagan. La segunda dicen ya, sí, a lo mejor está algo, la plataforma lenta, y después cerrado el grupo. Próximamente se espera más información también por parte de la Fiscalía General del Estado. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Durante un operativo antidrogas efectuado el miércoles en Manta, Manabí, un avión no tripulado de la Armada Nacional valorado en $1 millón sufrió un desperfecto y cayó al mar. En 2015 y 2019 también se reportaron fallas en este tipo de aeronaves que fueron adquiridas hace 13 años. Que no es la primera vez que ocurre y que no hay por qué alarmarse, dice Brumel Vázquez, comandante general de la Armada Nacional, en referencia a la aeronave no tripulada que cayó al agua en el operativo que se efectuó en Manta y que derivó en la captura de 1 tonelada de droga y la detención de 2 sujetos. Ya ha ocurrido antes, insiste. La primera se cayó en el 2015, la segunda amarizó en el 2019 y la tercera el día de ayer. Los accidentes han sido provocados por fallas de fábrica y en todas estas ocasiones el seguro las ha sustituido. Esta vez esperan que no sea la excepción, asegura. La fabricante ya no está produciendo esta aeronave, entonces por eso con el seguro lo que vamos a tratar de hacer con la fabricante es buscar un reemplazo para cumplir con la misma función. Desde 2009 la Armada Nacional cuenta con 4 aeronaves no tripuladas de origen israelí. 2 grandes llamadas Herón valoradas en $4 millones cada una y 2 pequeñas tipo Searcher o buscadoras, cuyo valor asciende a $1 millón cada una. La aeronave accidentada es una de las pequeñas y mientras se realizan los trámites del seguro, la capacidad operativa de la Armada Nacional no se verá disminuida, sostiene Vázquez. Y aclara que si bien 2 de las aeronaves tienen radares, estos son exclusivamente para exploración aeromarítima. Es decir,
para detectar movimientos en la superficie del agua y no en el aire, por lo que de ninguna forma reemplazan en su tarea al radar de Montecristi, a la fecha averiado tras un ataque que aún no ha sido esclarecido. Es un sinsentido y no tiene ningún fundamento técnico, peor lógico, que se diga que esta aeronave, el UAV Searcher, con su pérdida, se perdió la capacidad del radar aéreo que estaba en Montecristi. Vázquez está consciente de la crisis de confianza que atraviesan las Fuerzas Armadas por elementos que dice han hecho quedar mal a la institución, pero que esta vez lo ocurrido con la aeronave no tripulada no ha sido más que una eventualidad y que no hay nada oscuro detrás. Insiste. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. 9 toneladas de clorhidrato de cocaína fueron destruidas por las autoridades. El alcaloide incinerado fue transportado desde Guayaquil. Su quema se realizó con la presencia del ministro del Interior, Patricio Carrillo, la policía, un gestor ambiental y una jueza del Consejo de la Judicatura con el objetivo de avalar dicho proceso. Se desarrolló en Quito una audiencia en contra del director del ISPOL, Renato González. A través de redes sociales, el ministro del Interior le otorgó su respaldo. En medio de gritos, aplausos y abrazos, fue como salió el director del ISPOL, Renato González, luego de que el juez Giovanni Freire ratificó su estado de inocencia. Quienes se autoconvocaron en los exteriores del Complejo Judicial Norte terminaron por alzarlo en brazos. Luego de casi 3 horas de audiencia fue como concluyó esta querella presentada en su contra. El denunciante, el empresario Diego Sánchez, lo acusó por una contravención de 4ª clase, por supuestos comentarios lesivos a través de Twitter. Realmente incomprensible porque ellos trajeron como prueba a un perito informático que en audiencia le pedían que se constituya inclusive en un perito de reconocimiento facial, que él a las preguntas manifestó que nunca pudo comprobar de qué IP salieron los mensajes. A pesar de los alegatos, el juez determinó que no se demostró afectación. Además, la pericia que se realizó a los 2 contenidos de Twitter se contrató de forma privada. La información estaba en un CD que no mantuvo cadena de custodia. Esa es otra barbaridad, un perito que venga a manifestar que tradujo palabras en inglés utilizando el traductor de Google, pero a ese nivel de desesperación llegaron. Y mientras esto ocurría, una marcha en contra del director se desarrollaba desde el centro norte de la capital con dirección a la Corte Constitucional. Ellos reprochaban la poca actuación de la actual administración del ISPOL por recuperar los dineros robados. Además, que aseguran que no se ha tomado en cuenta el dictamen de inconstitucionalidad de la Ley de Fortalecimiento Social de la Policía Nacional, también denominada Ley Patiño. A pesar de esto, el directorio del ISPOL no nos ha hecho un recálculo de nuestras pensiones. Además no nos sorprende, nosotros ya hemos manifestado, hay muchos intereses económicos y políticos de por medio y es fácil a veces manipular a 30, 40 personas. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. En una corte de Nueva York, en los Estados Unidos, se revelaron nuevos datos sobre la trama de corrupción que operó en Petroecuador entre el 2011 y 2019. 2 intermediarios reconocieron el pago de millonarios sobornos a funcionarios ecuatorianos durante los gobiernos de Correa y Moreno. Los nombres de quienes hasta hace poco eran mencionados por la justicia estadounidense como consultor 1 y consultor 2 fueron finalmente revelados. Se trata de los hermanos Antonio y Enrique Peré y Casa, quienes entre 2011 y 2019 actuaron como intermediarios entre contratistas y funcionarios de Petroecuador en medio millonarias coimas. Los detalles se han ventilado en una corte del Distrito Este de Nueva York. Ahí Antonio Peré y Casa ha aceptado los cargos que se le imputaron por lavado de dinero y violación de la ley de prácticas corruptas. Durante este periodo que comprende los gobiernos de los expresidentes Rafael Correa y Lenín Moreno, Peré y Casa entregó sobornos a funcionarios ecuatorianos utilizando empresas y cuentas bancarias en Estados Unidos, a cambio de facilitar contratos en Petroecuador. La gestión se hizo en favor de 3 empresas, las 2 primeras identificadas como Empresa Comercial 1 y 2, y Asphalt Company, una firma de asfaltado. Estados Unidos se reserva la identidad de los funcionarios que recibieron los sobornos. A ellos se los identifica como oficial ecuatoriano 1, 2 y 3. El primero, según seguimientos de varios portales periodísticos, podría ser Nielsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador entre 2010 y 2017. Los hermanos Peré y Casa, junto a la Empresa Comercial 1, acordaron, por ejemplo, pagar a funcionarios para beneficiarse del contrato que Petroecuador firmó con una entidad estatal en Asia, cuyo nombre también se mantiene en reserva. En junio de 2011 se detalla
Enrique Pérez firmó un contrato de consultoría con la empresa comercial 1 a cambio de comisiones por la compra de cada barril de petróleo ecuatoriano. El esquema se repite con la empresa 2, pero esta vez la transacción se hizo entre Petroecuador y una compañía estatal de Medio Oriente. En el caso de la empresa Asphalt Company, Antonio Pérez recibió una comisión por lograr que Petroecuador le adjudique un contrato de suministro de asfalto. Nuevamente, el pago se hizo a través de un supuesto servicio de consultoría. La justicia de Estados Unidos solicitó el decomiso de activos de los hermanos Pérez y Casa por 48 millones de dólares. El caso se desprende de las delaciones de un ex comerciante de Gumbor, quien en ese país admitió también haber pagado millonarios sobornos a funcionarios de Petroecuador. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El desbordamiento del río Burgay la noche de este miércoles dejó graves destrozos en los sectores La Victoria y El Descanso, pertenecientes al cantón Paute, en Azuay. Son cerca de 50 casas las que se vieron afectadas por las inundaciones. Varias familias tuvieron que evacuar. Son los estragos que dejó el desbordamiento del río Burgay en los límites entre Azuay y Cañar en los sectores de La Victoria y El Descanso, perteneciente al cantón Paute. Cerca de 50 casas resultaron afectadas por el ingreso de agua, lodo y escombros. Lamentablemente una tragedia que no contábamos. ¿Todo se ha dañado? Sí, prácticamente está todo dañado. Las familias damnificadas dicen que esto no es nuevo, que se repiten todos los años y que las autoridades poco nada han hecho para minimizar los daños. Necesitamos ayuda porque no, imagínense pasar así cada año, cada temporada con esos problemas, con estas inundaciones y prácticamente a todas las personas nos va a costar volver a reponer todo. Incluso se quejaron por la falta de apoyo para realizar las labores de limpieza y rescate de lo poco que quedó. Nosotros estamos necesitando unas maquinarias para poder limpiar las entradas de nuestras casas, para poder entrar con las cosas. Los daños materiales son cuantiosos. Incluso la subestación de Legaustro fue seriamente afectada. Por fortuna no se registraron pérdidas humanas ni personas heridas. ¿Será necesario declarar una emergencia al sector? Hay que hacer un análisis, hay que recordar que la emergencia provincial, la que está, digamos, bajo mi competencia, responde a una emergencia cantonal. Otro punto que también presentó novedades durante la jornada de este jueves fue Tarqui, donde su principal afluente se desbordó, provocando afección en los pastizales. Es el resultado del fuerte invierno, que no da tregua. En la provincia de La Azuay, Iván Rodríguez, 24 horas.